¿Qué pasó en la década de los 60? Que el crochet pasó de ser una técnica textil que se utilizaba para hacer mantas y cortinas y decoración a invadir los armarios de toda la juventud. Bienvenidos a mi canal otra vez, mi nombre es Ali Wensain Bonet y hoy vamos a explorar el crochet en los años 60 y 70. Para comprender un fenómeno, tenemos que analizar el contexto en el que se dio. En los años 60 lo que pasaba era que hubo muchas movidas contraculturales. La juventud de esa época, los que eran jóvenes, hijos de la posguerra, querían romper con la estética de sus padres, de la sobriedad y la austeridad, y lo hacían a través de la vestimenta. También había una contracultura que rechazaba las cosas hechas masivamente, un poco como está ocurriendo ahora con el fast fashion, pero en esa época hubo un auge de la bohemia, del hipismo, del hágalo usted mismo y de la artesanía. No solo esto, por un lado, en cuanto a la juventud, sino que también tuvimos un par de diseñadores que impulsaron el tejido en las pasarelas. Missoni e Yves Saint Laurent fueron dos firmas que utilizaron el punto en sus colecciones. Empezaron a experimentar con este tejido tan versátil que tenía y la forma en la que el punto se adhiere al cuerpo y el movimiento que tiene y la capacidad que tiene para mezclar colores y texturas, y lo utilizaron para llevarlo a la pasarela. No fue necesariamente la técnica del crochet la que utilizaron, sino que utilizaron tricot, tejidos a máquina, macramé, pero el uso de lo artesanal y lo natural fue lo que disparó también que el crochet se utilizara en la vestimenta de diario. Así es como esta tendencia cobra fuerza y se ponen de moda todas estas revistas para hacer crochet en casa, con instrucciones detalladas de cómo hacer prendas, de cómo crear patrones, de cómo leer patrones, y que madres, abuelas e hijas se dedicaban a hacer su propia ropa en casa. Esto iba de la mano con esta tendencia contracultural de expresarse, expresar lo que somos, y cada uno tenía su propia personalidad, su propio estilo. Y el crochet permitía esto, el crochet permite personalizar cada prenda. Yo puedo copiar un patrón o unas instrucciones de una revista, pero las puedo hacer a mi manera, con los colores que yo quiera, en la talla que yo quiera, combinando, variando. Esta versatilidad que tiene el crochet, que tiene lo artesanal, que lo hace único, que hace que cada pieza sea única, fueron, digamos, el elemento común que tenían las prendas de los 60 y la expresión que había. Había un montón de ropa hecha a mano, hecha artesanalmente, y que solo había uno de cada uno. Yves Saint Laurent presenta en 1967 la colección África, que si bien no es hecha ni de ganchillo, ni de crochet, ni de punto, está hecha con cuentas y tiene unos tejidos un poco a telar, artesanal, muy terrenal, brillante. La verdad es que es una colección muy brillante, tiene una estética maravillosa. Él lo que hace es transmitir todo esto de la presencia, de lo artesanal, de lo hecho a mano, y la fuerza que tiene y cómo puede perfectamente adaptarse a la ropa y a las pasarelas. Missoni también experimenta con el punto, con prendas mucho más funcionales, pero aprovechando esa riqueza que tiene la posibilidad de mezclar colores, de mezclar texturas, de variar puntos, el movimiento que tiene, la forma en cómo el tejido se adapta al cuerpo, porque el punto es elástico, genera un tejido elástico. Todo esto hace que los 60 y los 70, porque siguió durante la década del 70, adoptaran las técnicas de tejido como algo elemental para la moda. Otros diseñadores menos conocidos, como Bill Gibbs, trabajó con la técnica del crochet y con otros, mezclando otras técnicas de tejido, creando prendas que rompían lo establecido en esa época y eran prácticamente artísticas. Otro ejemplo fue la artista sueca Birgitta Bier, que creó colecciones de crochet para la contracultura y fue tan renombrada que sus colecciones se vendían en las boutiques de París. Esto es un claro crossover entre la moda y el arte, y cómo la artesanía empezó a cobrar el valor de arte textil. En Estados Unidos, Janet Lipkin, vinculada al movimiento Art to Wear de los 70, creó abrigos combinando técnicas mixtas con crochet. Hoy en día sus obras se exhiben en museos. Fue la versatilidad del crochet de poder crear un montón de formas y patrones diferentes los que hicieron que lo que hizo que el crochet se pudiera introducir en la moda, y que hoy en día también tiene un resurgir en base a esta vuelta por lo artesanal, las cosas que se hacen con un poco de mimo, con cariño, que tienen alma.
Me ha encantado hacer este video porque creo que el crochet ha regresado para quedarse y la verdad es que es una técnica que siempre va a estar de moda y va a estar en tendencia porque tiene esa capacidad camaleónica de adaptarse a las tendencias y a lo que la gente quiere vestir. Cuéntenme en comentarios si hay gente que me está viendo en este video que es de la época de los 60 y recuerda prendas tejidas por sus familiares o que visten ahora crochet porque les hace acordar con nostalgia a los 60. Nos vemos en otro análisis de moda y de ganchillo. Hasta la próxima.